Dicen que la prosperidad huele a pan caliente, hasta que hueles hierro y vela apagada. Si alguna vez soñaste con asegurar el futuro de tu familia a cualquier precio, esta historia te va a morder donde más duele. Aquí no hablamos de cuentos de camino, sino de un pacto silencioso que convirtió una finca en laboratorio de terror y a un padre en el protagonista de sus propios relatos de horror. Si crees que el mal siempre llega con cuernos, prepárate. A veces llega vestido de socio, puntual, educado y sombrío, porque el sobrenatural no grita, negocia, promete cosechas gordas, noches tranquilas y un silencio sin golpes en las paredes. Luego te cobra con intereses que no aparecen en ningún papel. Este caso divide a los vivos del valle. Unos juran que fue suerte, otros que el horror tiene contrato. Y sin embargo, lo que más asusta no es el demonio, sino el espejo. ¿Hasta dónde llegarías por proteger a los tuyos del miedo, del susto, de la angustia de no tener mañana? Esta es la crónica incómoda de un hombre que creyó domar el mal con trabajo y secretos. Una leyenda que no pide que creas, solo que escuches cuando el reloj marca las 3:00 y el viento deja de soplar. Si en estas líneas sientes un escalofrío, no te preocupes. Es tu instinto recordándote que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con pasos que no dejan huella. Mateo, un campesino de manos ásperas y mirada mansa, hereda una parcelita en el valle de San Lucio. Se casa con Clara y con la llegada de su hijo Iker sueña con dejar atrás la escasez. A fuerza de sudor y silencio sombrío, ahorra cada moneda hasta mirar fincas que antes solo veía de lejos. En su cabeza late una mezcla de esperanza y miedo, como en los relatos de horror que oye en la radio. Quiere protección para los suyos, aunque el preso por veces huele a mal antiguo. Y los viejos del pueblo susurran que en esas tierras lo sobrenatural cobra impuestos con interés. Cuando finalmente compra una finca más grande cerca de Santa Aurelia, el viento cambia de voz. Crujidos, pasos sin dueño y un bulto que se disuelve en la puerta del galpón, como una asombración tímida. Clara finge calma, pero el susto se le queda trabado en la garganta cada noche. Mateo le resta importancia, negando el horror con terquedad de hombre que teme perderlo todo. Sin embargo, la angustia se instala, pegajosa, en las paredes y en el establo. Algo observa, midiendo sus límites, como si probara la fibra de la familia antes del primer ataque. La historia corre como pólvora. Hay un antiguo dueño que nunca soltó esa tierra. Un anciano espectro aparece en los lindes y un señor de negro ofrece prosperidad a cambio de precio eterno. Desde el primer trato sus vacas se multiplican, pero la casa se vuelve un pasillo de terror. Lo que comienza como suerte se degrada en condena, y Mateo aprende que el mal no regala nada. En noches sin luna, dicen que aún se oyen sus arreos y el murmullo de su compadre sombrío. Pero para entender cómo empezó todo, hay que volver al origen, cuando Mateo aún creía que la tierra solo pedía trabajo. Mateo creció en el caserío de El Tesón, hijo de don Jacinto, un hombre de manos partidas por la escarcha. Desde chico aprendió a oler la lluvia y a escuchar la tierra lejos de cualquier relatos de horror. Trabajaba al amanecer, guiando bueyes con una calma sombrío que escondía miedo a la pobreza. Con don Jacinto hará una parcelita heredada, tierra dura donde cada surco costaba un susto en la espalda. Los domingos su madre contaba relatos de horror sobre almas que cuidaban los linderos. Mateo sonreía, incrédulo, pero guardaba en el bolsillo el rezo por si lo sobrenatural se presentaba. Al conocer a Clara en la feria de San Bartolo, el mundo le cambió de tamaño. Se casaron sin ruido, y pronto llegó Iker, un niño de ojos atentos que espantaba el mal con una risa breve. Mateo juró darles techo firme y pan seguro, aunque la angustia a veces le apretaba el pecho. Ahorro tras ahorro, vendió la yunta vieja y compró 3 novillas, número que él decía de buena sombra. Hablaba de futuro sin horror, pero cada noche escuchaba a su padre repetir: «La tierra cobra con intereses».
y en el silencio del campo un bulto de dudas cruzaba frente al granero como una asombración sin nombre. Cuando murió don Jacinto, Mateo heredó la obligación de crecer o desaparecer. El valle de San Lucio quedaba chico, así que miró hacia Santa Aurelia, donde ofrecían una finca barata. Demasiado barata, dijo un compadre, como si el precio llevara escondido un pacto sombrío. Clara le pidió prudencia, pero el miedo a quedarse atrás le ganó a cualquier aviso. Firmó el traspaso con manos temblorosas, sintiendo una sombra fría en la nuca, mezcla de susto y ambición. Sin saberlo, al cruzar el portón, ya había abierto la puerta a algo más que ganado, a un terror paciente. La primera noche en Santa Aurelia, el viento cerró el portón como si tuviera mano propia. Clara se quedó rígida, oyendo golpes secos en la pared del cuarto, 3 veces, pausados. Mateo dijo que era la madera asentando, pero el susto le mordió el estómago. Del establo llegaron crujidos que no parecían de vaca, sino de pasos medidos y sombrío. El pasillo olía a tierra mojada y a vela apagada, un perfume de relatos de horror viejos. Algo sobrenatural tanteaba la casa, como si midiera dónde dolería más el terror. Al amanecer encontraron huellas de barro que entraban pero no salían del comedor. Clara juró haber visto un bulto pegado al espejo, apenas un parpadeo de asombración. Mateo barrió en silencio, con miedo a nombrar lo que respiraba detrás de cada mueble. Los cajones amanecían abiertos y el reloj se detenía a las 3:03, terco, insistente. Iker despertó llorando, diciendo que un señor sin ojos se sentó en su cama. La angustia se instaló como huésped y la cocina empezó a susurrar cuando nadie hablaba. Por las tardes, el corral quedaba frío aunque el sol quemara. Las sombras se estiraban raro. Un becerro se soltó solo y fue hallado justo en el lindero antiguo, mirando al vacío. Cada noche, los golpes regresaban. 3, marcando un ritmo de horror y deuda vieja. Clara pidió irse, pero Mateo apretó los dientes. No voy a perderlo todo por un susto. El mal parecía oírlo porque el techo respondió con un quejido largo, casi satisfecho. Y en la tercera madrugada, alguien o algo golpeó desde afuera con bastón de anciano. La tercera noche, un ternero se perdió entre los cañaverales y Mateo salió con lámpara y la escopeta vieja. El campo estaba sombrío, callado, con un viento que hacía crujir los postes como si rezaran. En el lindero antiguo, un bulto se formó contra la neblina, delgado, apoyado en un bastón. No tenía brillo en los ojos, solo un pozo negro que tragaba el reflejo del farol. Mateo tragó saliva. El susto le heló la nuca, pero siguió avanzando por orgullo. Ese silencio no era normal. Tenía textura de relatos de horror que nadie se atreve a contar. El anciano habló sin mover los labios, con una voz baja que raspaba la garganta. Te quedan 3 noches. Si no te vas, el mal te cobrará por toda la tierra que pisaste. Mateo quiso preguntar quién era, pero la lámpara vaciló, como si lo sobrenatural respirara en la llama. Devuélvela, no es tuya, aquí solo hay deuda y horror, dijo, señalando la casa con el bastón. En ese gesto Mateo vio la marca de un título viejo, quemado en los bordes, nombre borrado. El ternero baló detrás y el viento llevó un olor a vela y barro empapado de angustia. El espectro dio 3 golpes con el bastón sobre la tierra y se deshizo como asombración en agua. Mateo retrocedió, con miedo a creer y más miedo a obedecer. La cabeza le zumbaba. Recordó que la finca había sido de un tal don Rómulo, muerto sin misa, dueño de demasiados secretos. Clara le rogó al amanecer que se fueran. Él mintió. Era un viejo de paso, nada de terror. Pero esa tarde el reloj se clavó en 3:0 y el corral quedó mudo, como antes de una tormenta. Y cuando cayó el primer trueno, algo de negro se acomodó en el umbral, esperando ser visto. La tormenta cayó de golpe, rajando el cielo sobre Santa Aurelia como una boca hambrienta.
Los relámpagos encendían el patio y entre el agua un bulto se dibujó en el umbral del granero. Iker gritó. Clara apretó un crucifijo. Mateo sostuvo la lámpara con miedo y terquedad. La figura vestía de negro entero, empapado, pero sin mojar el suelo, detalle sobrenatural que dolía mirar. Cuando alzó la cabeza sus ojos eran todo negro, un pozo que devolvía susto y angustia. «Buenas noches, Mateo», dijo una voz que parecía venir de la madera, del agua, del horror mismo. El aire olía a hierro y a vela vieja. El ganado mugía con un ritmo de tambor fúnebre. «Esta tierra tiene dueño», continuó el ente, «y no es de los vivos ni de tus relatos de horror baratos». El trueno respondió como carcajada y el sombrero negro se pegó a la cabeza como una sombra. «Todo aquí me pertenece, los linderos, el pozo, tus sueños y ese niño que no entiende el mal». Mateo tragó, sintiendo cómo el patio se hacía más sombrío, como si la noche cerrara el puño. Clara intentó rezar, pero las palabras se quebraron, y la asombración sonrió sin dientes. «Te quedaste donde no te llamaron», dictó el dueño infernal, rozando la puerta con dedos de hollín. «Tu familia está condenada por ocupar lo que me sirve. Cada golpe en la pared fue aviso, no terror gratis». La lluvia se partió en dos, dejando un pasillo seco entre el demonio y Mateo, como si el mundo obedeciera. «Rétame y te cobro en sangre, escúchame, y quizá haya trato», ofreció, con cortesía de verdugo. El granero crujió 3 veces como el bastón del anciano, susto, sentencia y silencio. Y mientras un rayo iluminaba la finca, el ente extendió la mano, prometiendo prosperidad a cambio de algo que todavía no nombraba. La mano tendida quedó flotando, como si el aire mismo la sostuviera entre relámpagos. Mateo pensó en Clara e Iker y en ese miedo de no tener mañana, más fuerte que cualquier susto. El ente habló de prosperidad, protección y silencio para el mal que rondaba la casa. 3 condiciones, dijo: trabajo sin queja, secreto absoluto y el alma cuando él la pidiera. Cada palabra le clavó angustia, pero también alivio dulce, casi veneno. El campo entero aguardaba, sombrío como en relatos de horror donde lo sobrenatural dicta el precio. «Acepto», murmuró Mateo con voz de quien firma su propia sombra. El apretón fue hielo y brasa. Le dejó una marca pequeña, negra, en la palma, como ceniza de iglesia. La lluvia se detuvo en seco, obediente, y el ganado cayó de golpe, atento al nuevo amo. «El horror aquí será útil, no gratuito», dijo el ente. «Yo mando, tú cosechas, y el mal se queda manso, por ahora». Mateo sintió a la vez miedo y un descanso torcido, el tipo de paz que huele a deuda. La asombración inclinó la cabeza, satisfecha, y los truenos contaron 3 hasta apagarse. La casa pareció exhalar como si alguien abriera una ventana invisible. 2 vacas parieron esa noche, y el pozo, antes renuente, subió agua clara hasta el borde. Los golpes en la pared callaron, pero el reloj quedó clavado en 3:00, riéndose sin sonido. Clara notó que el bulto en el espejo ya no se escondía. Ahora observaba con paciencia de cobrador. Mateo quiso creer en milagro, no en terror, y besó a su hijo prometiendo un mañana grande. Pero la tierra, sobrenatural y vieja, guardó un silencio de horror que anunciaba el siguiente precio del mal. A la semana, el corral parecía feria. Nacimientos seguidos, leche abundante, novillas fuertes. Mateo decía que era suerte bien trabajada, pero el silencio del patio seguía sombrío. El dinero empezó a alcanzar para arreglar techos y comprar herramientas nuevas, sin susto. Los vecinos hablaban de milagro. Él asentía, guardando el secreto con miedo dulzón. Por las noches, sin embargo, el reloj seguía clavado en 3:00, como en viejos relatos de horror. La tierra cumplía, sí, pero el aire cargaba ese perfume sobrenatural que huele a contrato. Clara notó que Mateo conversaba solo en el campo, mirando un punto vacío junto al bebedero. Él lo llamó mi compadre,
y el bulto parecía responder con sombras que se movían contra el viento. Iker dejó de reír cuando ese lugar se enfriaba. «Ahí no», decía con angustia pegada al pecho. A veces, monedas nuevas aparecían en la mesa, húmedas, con herrumbre antigua, regalo del mal. El granero crujía 3 veces antes de abrir, como saludando a un socio que no se deja ver. El horror ya no golpeaba las paredes, ahora caminaba de la mano con la prosperidad. La finca florecía, pero la cocina susurraba palabras que no eran de nadie de la casa. Clara soñó con una asombración que firmaba papeles con tinta negra y nombres borrados. Mateo defendía su éxito. «Trabajo y fe», repetía, aunque la voz se le quebraba en miedo. El compadre exigía más ordeños, más cercos, más carne en la mesa, como si contara en 3. Cada mejora venía con una grieta nueva en las paredes, una risa baja en el espejo sombrío. Y cuando el pozo subió agua rojiza, Clara entendió que el precio aún no se había cobrado del todo. Desde que el compadre llegó, la casa dejó de crujir, pero empezó a susurrar cuentas. Cada amanecer Mateo encontraba tareas nuevas, como si el corral escribiera órdenes en la tierra. El ente pedía leche sin descanso, novillas separadas, cercos más altos, obediencia en 3. Clara sentía angustia cuando el viento se paraba de golpe y el patio quedaba sombrío. En el espejo, un bulto medía a la familia como ganado ajeno, con paciencia de cobrador. Lo sobrenatural ya no daba susto. Imponía horarios, precio y silencio como un patrón de mal. Las voces crecieron. A Iker lo despertaban pasos que subían la escalera y nunca llegaban. Clara vio la asombración de don Rómulo en la puerta de la cocina, chupando el humo del café. «Devuélvela», repetía, con una boca que no estaba. Pura horror sin lengua ni dientes. Las paredes sudaban humedad helada a las 3 Ceret, dejando marcas como dedos de hollín. Mateo exigió cumplir la promesa. «Protege a los míos o rompe el trato», gritó al patio vacío. El aire se volvió hierro y el compadre respondió con un frío que olía a capilla cerrada. «Hay otra condición», dijo la voz saliendo del granero como brasa que no se apaga. «Tu prosperidad sigue, si pagas el último plazo». La palabra plazo sonó como campana rota. Clara tembló. Mateo sintió miedo y orgullo luchando, una cuerda tensa sobre un pozo. El reloj marcó 3 golpes secos y el ganado bajó la cabeza como en misa negra. La finca pedía un sacrificio y el terror dejó de esconderse. Ahora se sentaba a la mesa. Mateo entendió que el precio no era dinero ni sangre de becerro, y aún así preguntó cuál. La voz del compadre bajó como un telón. «Para liberar a los tuyos te vienes conmigo». Mateo miró a Clara y a Iker dormido, con ese miedo que atraviesa el pecho sin pedir permiso. No era sangre de becerro ni monedas antiguas, era él, entero, entregado al mal. El patio se volvió sombrío, quieto, como antesala de misa negra en relatos de horror. «Si te vas ahora, la casa respirará», prometió el ente, dejando caer un susto helado. Lo sobrenatural parecía contar segundos, marcando un ritmo que nadie había aprendido. Al amanecer, Mateo preparó la carreta como quien va a vender forraje. Besó a Clara en la frente y le dijo: «Vuelvo tarde», con la voz hecha angustia. A Iker le dejó el sombrero viejo, talismán barato contra el horror que no se nombra. En el umbral, un bulto negro hizo sombra donde no había sol. Asombración con prisa. El ganado mugió 3 veces, obedeciendo a un amo de hollín y silencio. Mateo no miró atrás. Sabía que el mal cobra más caro cuando uno se arrepiente. El camino a los linderos antiguos olía a hierro mojado y a vela que se muere. El compadre caminó a su lado sin pisar el barro, detalle sobrenatural que dolía ver. «Cumple y se acabó el terror en tu mesa», dijo, como si diera una limosna. Mateo asintió, aceptando su lugar en esos relatos de horror que antes despreciaba.
Cuando cruzaron el mojón quemado, la tierra tragó el sonido, dejando solo respiraciones. Y entonces, con un gesto mínimo, el ente lo llamó por su nombre, y Mateo dio el primer paso al otro lado. Con los días, la finca quedó muda y el portón, oxidado, aprendió a cerrarse solo. Nadie quiso comprar, decían que el aire seguía sombrío y que el pozo olía a vela mojada. Por las noches sin luna, un bulto guiaba arreos invisibles, pasos medidos sobre tierra seca. Los perros del valle no ladraban, bajaban la cabeza, entendiendo el mal mejor que los hombres. En el granero, el eco repetía un susto en 3 golpes, como una clave que nadie descifraba. Y los relatos de horror crecían porque lo sobrenatural no necesita testigos para quedarse. Clara e Iker se fueron con lo puesto, dejando la mesa servida como si alguien volviera. El reloj quedó clavado en 13:0, eterno guiño de horror al que quiera mirar de frente. Algunos juran haber visto una asombración con sombrero viejo caminando junto a otro de negro. Otros dicen que el viento trae una voz cansada, mitad rezo, mitad angustia, llamando a un niño. La tierra recuperó su silencio, pero no su inocencia. Quedó marcada como piel quemada. En Santa Aurelia, el miedo ya es costumbre, se aprende a vivir con él como con la sombra. A veces, el corral suelta un mugido sin animal, y el portón responde con un quejido largo. Los viejos señalan el lindero quemado y escupen al suelo, por si el mal escucha. En las madrugadas más negras, los arreos pasan, y los cascos suenan sin dejar huella. El valle entero entiende el terror cuando la bruma baja y el camino se borra. Ya nadie pregunta qué se pactó. Solo cuentan el tiempo en 3 y evitan mirar el espejo. Y aquí empieza otra clase de historia, la que se mide en minutos y señales que sostienen la leyenda. En pantalla, el narrador marca el pulso. 16 minutos de terror compacto, sin grasa ni pausas. El ritmo respira como animal herido, acelera en el corral, se sombrío en la cocina, muerde en el lindero. Cada escena pesa lo justo para que el miedo no te suelte y el susto llegue con frío verdadero. No es relleno, es contabilidad de la angustia, plano, respiro, golpe y otra vez a lo sobrenatural. La historia se mide a sí misma como una deuda, minuto a minuto, el mal cobra interés en silencio, y mientras el reloj insiste en las 3:00, los relatos de horror encuentran su metrónomo oscuro. A los 3 minutos, la advertencia del espectro corta la inocencia y deja una grieta visible. A los 8, el pacto cae como hacha, palabras bajas, mano extendida y un bulto que no moja el suelo. A los 14, el sacrificio rompe la voz del narrador y deja angustia en las paredes de quien escucha. Entre puntos, el suspenso cabecea, ni muy rápido para perderte, ni tan lento para aburrirte. Es el compás clásico del horror moral. Aviso, tentación, castigo y el eco que se queda. Cada marca temporal enciende una alarma interna, un reflejo que reconoce lo sobrenatural aunque lo niegue. El 3 es columna vertebral. 3 golpes, 3 condiciones, 3 fases del pacto. Trinidad invertida que sostiene la asombración, advertencia, acuerdo y condena, contadas al oído. En el montaje, 3 repeticiones sutiles fijan el símbolo sin subrayarlo con exceso. El público lo siente antes de verlo. Miedo que vuelve, susto que rima, mal que aprende tu nombre. Así, la estructura respira sombrío y constante, con un pulso que no afloja ni un fotograma. Y cuando el 3 reaparece, sabes que algo duele cerca, aunque aún no sepas dónde mirar. Si llegaste hasta aquí, ya conoces el precio de llamar compadre a la sombra. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez sentiste que la prosperidad te susurraba desde un lugar sombrío? ¿Has vivido un susto que no pudiste explicar? ¿Un bulto en el espejo? ¿Un silencio que olía a vela apagada? Cuéntanos tus relatos de horror en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otro a reconocer lo sobrenatural cuando el mal se disfraza de buena suerte. Quiero leer tu versión. ¿Crees que el pacto fue inevitable o un error nacido del miedo y la angustia?
¿Qué habrías hecho por tu familia si el socio te promete riqueza sin factura y con interés eterno? Atrévete a debatirlo. La polémica también espanta al horror cuando sale a la luz. Y si conoces leyendas de tu pueblo, arreos en la noche, portones que se cierran solos, sombras con sombrero, déjalas aquí abajo. Mantengamos viva la memoria del terror que camina sin huella. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás las próximas noches de horror, asombración y secretos sobrenaturales que laten detrás de cada cerca. Aquí seguimos contando lo que pocos se atreven a mirar de frente. Nos vemos a las 3:00, si el reloj quiere. Sí.